Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Y hay otra cosa que es la llegada de este señor a Venezuela, Adrián José Velázquez. Ah, ya, ok, el representante de Biden, sí, en cuestión de... No. ¿Cuál Velázquez? El esposo de No, de Claudia Díaz. de la enfermera, sí. Ajá, exacto. Llegó a Venezuela, No, a los llegó a Estados Miami. Unidos. No, ayer llegó a Estados Unidos. Eso, exacto, sí. Ok, eso está bien. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, estamos en contacto ahora con Paciano Padrón, presidente de Benamérica, organización con la que formamos alianza comunicacional hemisférica a la par que con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Y por supuesto, todos estamos preocupados, Paciano, hoy con la decisión de los Estados Unidos con respecto a los migrantes. En México se está viendo un deambular que confunde. Mucha gente pues que salió atormentada porque aparentemente los devolvieron habiendo cumplido el trámite aduanero. Entonces no sabemos qué es lo que ha pasado y hasta dónde puede llegar esta medida, pues porque este montón de gente deambulando de esta manera, yendo y viniendo, pues va a crear un conflicto gravísimo desde el punto de vista personal, psíquico, personal y sociológicamente en los países donde lo están mandando, porque en México las autoridades dicen que el máximo le pueden dar 15 días para que se regresen a su país. Y esto es gravísimo. Entonces, no sé qué han logrado calibrar ustedes por allá, que están cercanos pues, a la OEA y a toda esa organización y a la embajada de Carlos Vecchio allá, qué se ha hecho, qué se puede esperar. Gracias, José Antonio. Sí, como tú lo sabes, lo habíamos anunciado la semana pasada, hoy estamos en República Dominicana en la clausura, esta tarde mismo, de la cuarta Asamblea General de Coalición por Venezuela, instalada el día 12. Y por supuesto vamos a hablar de ese tema, pero permíteme responder tu inquietud, que es además la inquietud de tantísima gente, que es esta nueva medida tomada por el gobierno de Estados Unidos. Te leo lo que al respecto hemos aprobado acá en Coalición por Venezuela. Es decir, hacemos recordar que el mismo día en que nos estábamos instalando, es decir, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, se conoció la noticia del nuevo plan puesto en marcha en los Estados Unidos para recibir migrantes venezolanos que lleguen a ese país por vía aérea, con permiso humanitario temporal de permanencia y que tengan un patrocinante en los Estados Unidos. Eso lo habíamos solicitado nosotros. Lo habíamos solicitado no solamente en América, sino una conjunción de 70 organizaciones lideradas por William Díaz, que siempre estaba a la cabeza de todo este proceso, y decidimos solicitar que se le diera a los venezolanos el mismo trato que se le está dando a los ucranianos. Digamos que esto que se aprueba es exactamente lo que estábamos pidiendo, pero con unos elementos que lo diferencian. En primer lugar, nos establecieron un cupo de 24.000. 24.000 es un número mínimo. Tan mínimo es que el solo mes pasado, el mes de septiembre, 25.000 venezolanos entraron a los Estados Unidos por la frontera mexicana. De modo que entonces nos estarían dando un número inferior al del mes pasado, pero como cifra única. Ayer mismo ya William Díaz mueve la reunión por Benamérica, estuvo presente Vladimiro Mujica, y allí se estableció con las autoridades un primer diálogo, diciéndole, por supuesto, que el sistema nos gusta, que es lo que no nos gusta, algunas limitaciones. Uno, lo del número de 24.000. Dos, el que, que al deportar a los que habían llegado, no tenemos garantía de que en México no los vayan a deportar a Venezuela, porque algunos de ellos correrían seguramente hasta peligro de muerte, aquellos que están llegando, que pueden estar, como efectivamente algunos de ellos están perseguidos políticos. O sea que eso sería verdaderamente absurdo. ¿Cuál es el convenimiento? Tampoco lo conocemos, que hay entre México y Estados Unidos. No está la letra de qué fue lo que acordaron y qué garantía
nos daría México. Por esa razón, esta tarde hemos aprobado acá en nuestra asamblea exigirle al gobierno de los Estados Unidos revisar los términos en los cuales está concebido, que es precisamente lo que en el día de ayer se estuvo negociando. Puedo anticipar y puedo informar desde ya que diera la impresión de que han accedido a que el número 24 es un número flexible. Y inicialmente 24.000 venezolanos y verán el tiempo en el cual se llena ese cupo de los 24.000 con la promesa que dieron las autoridades con las cuales se reunieron nuestros representantes ayer en la tarde con las autoridades de los Estados Unidos de que revisar, ¿cómo se llama? Se aumentaría ese número a partir del momento en que se agote y no sería una cifra definitiva, porque los ucranianos la tienen ilimitada, porque se nos va a limitar y sobre todo con una cifra tan extremadamente pequeña para el ritmo que traíamos. Por otro lado, se acordó analizar en detalle cuál es ese convenimiento con México, donde hubo menor claridad en la reunión, no se conoció con exactitud la respuesta, pero esto como tú ves es un proceso, es una lucha, es un seguir trabajando. La medida como tal no es mala y la habíamos incluso solicitado, pero lo que sí resulta, digamos, preocupante era la cifra y el no tener una garantía de qué es lo que significa, cuál es el compromiso que México adquirió con los Estados Unidos al recibir estos deportados de acá. Sí, porque hoy habló Anthony Blinken y ni siquiera dijo en absoluto, se refirió al acuerdo entre México y Estados Unidos, pero no dio detalles tampoco. Y entonces, ¿por qué día se va a lograr los detalles para saber a qué atenernos? Hoy estaba viendo yo que por aquí, por Texas, por toda esta zona norte de México, están allí los individuos pues, que dicen que se van a regresar de nuevo a retar a las autoridades naturales. Entonces, empiezan a surgir actitudes que de alguna manera complican más el problema porque pueden ser maltratados en el camino, ¿no? Claro, y por eso yo pediría ahorita, digamos, un poquito más de paciencia, sé que ha sido difícil, y para quien viene caminando tantísimos kilómetros en medio de tantísimas dificultades, una vez que llegas al límite, cuando llegas a la orilla, cuando ya estás a punto de entrar a los Estados Unidos, por supuesto, la desesperación es inmensa. Pero ahorita yo rogaría un poco de calma para ver cómo se aclara todo esto, que como ves, muy rápidamente las organizaciones de la sociedad civil venezolana en los Estados Unidos han actuado y debemos agradecer nuevamente a ellos y en particular a William Díaz. Yo lo digo Sí, hay sin que que me decir que quede nada por William dentro Díaz es el porque él representante de Casa, hay que decirlo, William Díaz es el de Casa de representante de Casa Venezuela Venezuela, en tiene Orlando. 70 capítulos de Casa Venezuela en todos los Estados Unidos, desde hace 30 años ha ido haciendo un trabajo minucioso para con los migrantes en cuanto a orientación legal, apoyo de todo tipo, y él de verdad pues que yo sé que ha estado siempre muy cercano al senador Scott, ¿no? Y en consecuencia pues trabaja siempre duro en eso, ¿no? Pero Así es. veo pues que en este momento la cosa es incierta y ojalá que lo que se está haciendo de alguna manera logre que Yo me preocupo es porque aquí en México, en esa zona donde están deambulando estos jóvenes que se regresaron, o sea, hay muchos ejes de violencia. Claro, y es lógico y la Y es desesperación, la peligrosísimo. desinformación, sí que no teníamos información, afortunadamente pues que fue posible acceder a las autoridades. Como te digo, en el día de ayer hubo una primera reunión, esta mañana hubo una segunda reunión de la cual me dio noticia William Díaz apenas unos segundos antes que comenzáramos nuestro programa y me dice que las cosas han ido avanzando y hay una promesa de un nuevo encuentro, no sé si esta misma tarde, de modo que podamos ir transmitiéndole a la gente confianza y tranquilidad. Vamos a ver qué pasa. Esta es una pelea de más larga. Seguimos No, en desde ese luego, camino. desde luego, desde luego. Lo que Así pasa es. es que este factor la gente pudiera asumir que se inscribe también dentro de un rechazo a la decisión que se tomó en las Naciones Unidas, donde a Maduro se le dejó fuera del Consejo de Seguridad, sí, de Derechos Humanos. Estás Entonces, bueno, mencionando si estamos confrontando el régimen en esos niveles de las Naciones Unidas y se logra que de alguna manera un informe particular y privado determine los delitos que se han cometido y al mismo tiempo se toma una decisión que corrobora el contenido de ese informe porque lo dejan fuera del Consejo de Derechos Humanos, o sea, ¿cómo es que entonces ahora los Estados Unidos nos va a presentar con este strike de la noche a la mañana? Si al contrario, a los venezolanos hay que reconocerles que han luchado denodadamente, que lo que están haciendo lo hacen porque definitivamente el desespero es extremo y que lo que esperamos es que los países que se dicen amigos de Venezuela y de la democracia nos respalden hasta que logremos salir de la dictadura, sí, Paciano.
Tú tienes razón, y has mencionado un hecho bien importante, y es ese nuevo golpe que recibe Maduro y el régimen impuesto en Venezuela esta semana en Naciones Unidas, cuando 143 países condenaron la anexión de Rusia a los cuatro territorios ucranianos. Y por supuesto, Venezuela estaba en la idea de que esto pudiera aprobarse. Esa decisión de 143 solo tuvo 6 votos en contra. Por supuesto, el propio de Rusia, el de Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. Tú podrás decirme, ¿y Venezuela? Venezuela no vota por Maula. La Venezuela de Maduro no ha pagado la participación de nuestro país en Naciones Unidas y por supuesto Naciones Unidas aplicó la sanción que corresponde en vista de que tenía una deuda retrasadísima y no la cancela, pues se le cortó el derecho al voto. Porque Venezuela, la Venezuela de Maduro en Naciones Unidas solo tiene voz, no tiene voto, porque precisamente no canceló. ¿Y cómo pretendía entonces? Por eso esta misma semana quedó fuera del Comité de Derechos Humanos. Son golpe tras golpe, pero eso no es el único. Ayer llegó a Miami Adrián José Velázquez, procedente de España. ¿Quién es este señor? El llamado Capitán Guarapiche, el esposo de Claudia Díaz. ¿Y quién es Claudia Díaz? Claudia Díaz, como se recuerda, fue deportada a los Estados Unidos hace un tiempo, es la enfermera de Hugo Chávez Frías, quien después de ser 7 años enfermera de Hugo Chávez Frías, fue designada nada más y nada menos que tesorera de la nación, la enfermera Ucho. Y esa señora pensó que el tesoro era propio y comenzó a hacer tal rubiera, tal cantidad de robo al dinero público, que entonces tuvo que ser extraditada y está actualmente siendo enjuiciada en Miami. En el día de ayer llegó a Miami también para ser enjuiciado procedente de la audiencia española este señor, el capitán Guarapiche, Adrián José Velázquez, esposo de Claudia Díaz, a quien se le señala precisamente el blanqueo de capitales, el lavado de dinero. Por cierto, estando en este momento acá en República Dominicana, déjame decirte que entre los bienes que se le encontró en Punta Cana una parcelita de 11.580 metros cuadrados que le costó 10 millones de dólares. Uno de los tantos bienes. Cuando vi la lista me llamó la atención, estando acá en República Dominicana, el que precisamente tuviera, entre tantos otros bienes, esta parcela. Es gente que ha robado de manera brutal, grosera el dinero público. Por eso es que tienen que ser definitivamente condenados y tienen que definitivamente cesar ese punto de desequilibrio en Venezuela. Si hoy estamos en este proceso de migración y ya más de 7 millones de venezolanos han tenido que salir por el mundo, es entre otras cosas porque hay que ponerle punto final a la causa, al origen. Y ese origen está en el gobierno nefasto y criminal del señor Nicolás Maduro y por supuesto de la gente que está al lado de él. Acá en República Dominicana, en nuestra cuarta Asamblea General de Coalición por Venezuela, hemos ratificado nuestro compromiso de seguir luchando por la democracia, por la libertad, y las decisiones se han realizado bajo la consigna "Estamos unidos", que es fundamental. Estamos unidos en la lucha por Venezuela y estamos exigiendo garantías para la regularización. Distintas crisis, los mismos derechos. Exacto. Ahora, hay un factor que a mí me anima mucho, pero también me sorprende, ¿no? Fíjate, Perú, que es un país que empezó a ser manejado con signos izquierdistas con este señor Pedro Castillo, pero en menos de un año, en casi un año, ya tiene 8 juicios en contra y se están tomando decisiones y se le hace una acusación. Nosotros tenemos 21 años confrontando a este sistema de gobierno en Venezuela y todavía pues a estas alturas no se ha resuelto a nivel internacional en las instancias judiciales que corresponde el caso. Se dice que hay una fiscal mexicana que está entorpeciendo un tanto la decisión de la Asamblea Preliminar para que pueda avanzar el juicio. Yo no sé si eso es verdad, no me consta. Pero no obstante veo que con respecto a Venezuela hay ciertos ir y venir, y en cambio en Perú, de la noche a la mañana, pues ya este señor está acusado formalmente en su país de manejar una organización criminal. Y el nuestro que maneja 20, según junto a él 20 por 20, las que tú quieras imaginar, la porque que esto, queda, la a que lo largo de 24 años de
explotación del país, de haber tumbado todas sus estructuras, su economía, sus empresas, por supuesto se han hecho multimillonarios. No hay inversiones en Venezuela, todo el dinero se lo roba y son cosas como esta que acabo de decir, un terrenito en Punta Cana de 10 millones de dólares entre muchísimos bienes que le fueron decomisados y que efectivamente de una u otra manera tendrán que regresar, por supuesto, al patrimonio nacional. Ah, Aquí en esta reunión, esta cuarta asamblea de Coalición por Venezuela, por cierto, elegimos a quien es el coordinador de Coalición por Venezuela en República Dominicana, a Miguel Ángel Pirela como presidente de nuestro evento que hoy clausura. Elegimos nueva directiva también, Ana María Lara, Ana María Díez, que está en Madrid, va a ser nuestra presidente, ella está en España, Adriana Rincón en Panamá, la vicepresidenta, Soraya Benítez en Canadá, la secretaria general, Ricardo Pinza, que está en Estados Unidos, va a ser precisamente nuestro tesorero, y Miguel Ángel Pirela, vocal, por República Dominicana, y Andrés Boscán de Colombia, igual que otro amigo colombiano, pues están como vocales allí. Como que tenemos una junta representativa de distintos países. Aquí hemos recibido a la gente de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, de ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, del Banco Interamericano de Desarrollo en la Unidad de Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Hemos estado reunidos con él, la gente de Amnistía Internacional, la OEA, Cooperación Sueca. O sea, hemos visto en estos 3 días, 12, 13 y 14, desfilar los organismos internacionales y sus representantes que han venido a encontrarse con nosotros y a buscar entonces sinergia, trabajo coordinado para hacer posible la asistencia a los venezolanos a lo largo de todo el continente donde ellos se encuentran. De modo que estamos muy felices de este encuentro, de esta reunión. Seguimos luchando por las garantías para la regularización. Decimos que lo peor que le puede ocurrir a un país es no regularizar a sus migrantes. En la medida en que los regularizas, que los conviertes en personas que pueden vivir a plenitud, a derecho, que trabajan, que pagan sus impuestos, que se incorporan al proceso productivo del país de acogida, por supuesto que ese mismo momento pasan a ser un factor multiplicador, un factor positivo. La no regularización constituye más bien un retraso y un fenómeno que no es positivo para los países receptores. La regularización, y se demostró en República Dominicana, donde se afectó, y por eso hicimos la reunión acá, se hizo un proceso estupendo que todavía está en marcha de regularización que tenderá precisamente a darle a todos los venezolanos, a los 115.000 venezolanos que están acá, todos sus derechos para trabajar, para tener asistencia sanitaria y, por supuesto, lo que merece cualquier migrante, recibir de un país que tenga conciencia de que las cosas deben marchar y de que el refugiado, el migrante, debe ser recibido y bien atendido. En esas designaciones que se hicieron a nivel de cada uno de los países que están formando parte de la coalición, se establecieron algunos mecanismos y formulaciones para tener contacto directo con autoridades locales o ministeriales o alcaldías o gobernación donde estén Las tenemos a nivel de cada uno de los países. Ok. Nosotros estamos presentes ya Coalición por Venezuela, que tiene casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil. Esta es de las cosas más hermosas, José Antonio. Hemos logrado constituirnos en todo el mundo. O sea, los venezolanos han sabido organizarse y encontramos acá organizaciones de todo tipo, médicos asociados, enfermeros, músicos, gente jubilados, otros que son más amplios, que son organizaciones que luchan por los derechos humanos o por los derechos civiles o políticos, como es el caso de Benamérica, otras que se dedican más bien a la asistencia humanitaria. Porque tenemos aquí un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas que se han ido tomando en uno u otro país para constituir ahorita, dentro de Coalición por Venezuela, realmente una fuerza importante frente al mundo. Y tan importante es que yo te acabo de leer la lista de organizaciones que han estado presentes en nuestra reunión acá en República Dominicana, como lo estuvieron el año pasado en Bogotá, donde celebramos la tercera, o en las anteriores. O sea, desde el comienzo hemos recibido, precisamente por la seriedad de los planteamientos, digamos, el reconocimiento de la gente. Y hablando de reconocimiento, a Juan
Viloria, nuestro primer presidente, quien dejó de serlo a partir de hoy, porque hoy entra en la presidencia Ana María Díaz, le hemos reconocido la gran labor que ha realizado en estos 3 años. Médico él, ¿no? Sí. Médico colombo-venezolano, o sea, venezolano Claro. y colombiano, con la nacionalidad colombiana. Sí, tengo muy buenas referencias. Sí. Una cosa que yo quería también que aclaráramos antes de terminar, que nos quedan 4 minutos, Paciano, es cómo se están combinando los esfuerzos que ha venido haciendo Benamérica, que aquí están plasmados pues con todo ese montón de cooperadores que han asistido a esta cuarta convención, ¿no? Pero oí hablar recientemente de un movimiento que se llama Movimiento de Venezolanos en el Mundo, donde está Ajá. también gente del petróleo, está gente de la academia, está gente de la economía, de la finanza. Eso ya está conjugado como un movimiento, se ha anunciado oficialmente para que también... Sí, sí, son cosas que van, digamos, hermanadas. La semana pasada, precisamente como tú lo recuerdas, constituimos venezolanos en el mundo un movimiento de ciudadanos, un movimiento de ciudadanía, con un propósito específico, que es la defensa de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Coalición por Venezuela tiene una visión mucho más amplia, mira a otros aspectos que tienen que ver con lo humanitario, con la salud, con el trabajo, con otras condiciones, mientras que la plataforma que constituimos el sábado, en la cual, por cierto, están muchísimos, por supuesto, de las organizaciones que están en Coalición por Venezuela, están igualmente respaldándonos, forman parte de esta nueva plataforma, pero aquella tiene un propósito muy específico, que es la defensa del derecho civil y político, mientras que Coalición por Venezuela, como te dije, tiene otras ramificaciones, una visión mucho más amplia, mucho más completa. Estamos muy felices y muy bien integrados. Pues la idea es integrar. La unión es sin duda alguna la base fundamental para salir adelante. Y desde acá, desde República Dominicana, desde el momento que estamos clausurando la cuarta Asamblea General de Coalición por Venezuela, salga de acá nuestro llamado a la unidad de los venezolanos, de la sociedad civil, de los sectores políticos, de todo el país, de los que estamos afuera y de los que están adentro. Si nos unimos, ojalá que así sea y muy pronto, que Dios diga amén, si nos unimos, muy pronto vamos a pasar la página y vamos a comenzar a vivir un nuevo tiempo en Venezuela. Claro, y ojalá que, bueno, todos esos esfuerzos se conjuguen en una sola unidad de trabajo, tanto desde el punto de vista comunicacional, para que lo que se hace en tantos sectores involucrados allí, derechos humanos, servicio social, formación ciudadana, todo lo demás, pues confluyen en un propósito que la gente sepa que hay una cantidad de tareas que se están haciendo, que se muestren, que se conozcan, para que los migrantes donde quiera que estén sepan que pueden acudir a cualquiera de estas organizaciones para encontrar el apoyo respectivo y canalizar pues lo que andan buscando, que es estar estables mientras el país regresa a la democracia y a la libertad. Así es, hermano querido. Estoy totalmente de acuerdo contigo y feliz y agradecido contigo y con la plataforma que nos permite, como todas las semanas, pues encontrarnos y hablar de estos temas que nos apasionan. Venezuela, su libertad, su democracia, su independencia. Nos obligan, sí señor. Bueno, gracias por tu tiempo en el día de hoy, Paciano Padrón, A ti, hermano. de Benamérica, y bueno, veo que la actividad que se está desplegando es sorprendente, es extraordinaria, y desde luego pues van a contar con nosotros en Radio Victoria o con eso Televisión y esta alianza comunicacional hemisférica que estamos manejando, con la idea pues de lograr ese propósito de que todos confluyamos en el propósito de rescatar lo antes posible la libertad que nos han arrebatado. Gracias por tu tiempo. A ti, hermano. Gracias. Un Un fuerte abrazo. abrazo. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.